Pues hola alumnos de idiomas de segundo semestre, nuevamente retomando las clases ahora para la revolución industrial. Hicimos la pequeña pausa para que pudiese yo realizar esta, pues es un cuadro sinóptico, pero de la misma manera que en la actividad anterior les pido que ustedes realicen un cuadro más detallado de la información que les voy a descifrar. Obviamente ese cuadro tienen que sacarle fotografía y subirlo a la plataforma independientemente. Estos cuadros son como participación y las tareas tienen otro porcentaje. Recuerden que así es como lo vamos a estar manejando. Bueno, al final les digo cuál es la tarea, independientemente de lo que les he dejado, que la verdad son pequeñas cosas que tienen que hacer, no es mucho. Bien, la revolución industrial, la primera situación que tienen que completar dentro del cuadro que me envié es de qué año a qué año se llevó a cabo la primera revolución industrial. ¿Sale? La primera revolución industrial obviamente se da en lo que es Inglaterra y como tal pasamos de un modo de producción manual a un modo de producción industrial. Inglaterra se caracterizaba porque sus pobladores como tal eran campesinos de algodón. Ellos se dedicaban a la textilería, entonces su fuente principal o su actividad primaria era el algodón como tal. Pero bueno, vamos a ver por qué es que cambian de esta forma manual, es decir, de recolectar y hacer los textiles de algodón de forma manual, y cómo es que cambiamos a una forma industrial ¿sale? Con la revolución industrial se rompe lo que es la brecha social entre clases sociales como tal, valga la redundancia, es decir, dejan de existir los privilegiados y los que no pueden usar derechos, y ahora sí todos pueden ser susceptibles de gozar esos derechos, ¿no? ¿Cómo se da este fin de la brecha social? Mediante el fin de la monarquía como tal, ¿sale? Recuerden que al igual que la Revolución Francesa, se derrocan lo que son los reyes en diferentes partes de Europa. Con este acontecimiento del fin de la monarquía surge lo que es la burguesía, que relacionado al primer video ya vimos quiénes son los burgueses, que son aquellos que son empresarios o que tienen el capital, pero no pertenecen a un nivel de clero o de nobleza, ¿sale? Aunado a esto surge lo que es el Parlamento. El Parlamento no es nada más que el poder legislativo o la Cámara de Diputados, aquellos que aconsejan o que legislan para que el Poder Ejecutivo lleve a cabo algunas políticas o para que el Poder Judicial aplique esas leyes, ¿sale? Recuerden que en medio de la Revolución Industrial o antes de la Revolución Industrial surge lo que es el capitalismo por Adam Smith, que Adam Smith, a través de la implementación de su doctrina del capitalismo, nos habla sobre que la riqueza de las naciones se basa principalmente en la propiedad privada. Creo que lo habíamos comentado en clase. ¿Cómo es esto de la propiedad privada? Pues sí, que el gobierno le otorga tierras a sus ciudadanos para que los ciudadanos exploten esa tierra y a través de la explotación de esa riqueza generen su propia, la explotación de esa tierra generen su propia riqueza. ¿Sale? Eso es el capitalismo a grandes rasgos, que se ha ido deformando, el liberalismo y bla bla bla. ¿Sale? Inglaterra se caracterizaba porque tenía canales en el mar, en los cuales tenían una flota naval inmensa, de la cual la utilizaban esa flota para ir hacia la India, y de la India recolectaban toda su materia prima para llevarla de nuevo hacia Inglaterra. Básicamente le quitaban su materia prima a la gente de India y como tal es como satisfacían sus necesidades. Pero esta flota naval se vio reforzada, de por sí ya era grande, sí, había muchos barcos, pero con el surgimiento del motor, que más adelante veremos, vamos a ver cómo se refuerza todavía más este fuerte de lo que es Inglaterra. Surge el proletariado. ¿Quién es el proletariado? Pues simplemente la clase trabajadora. Cambiamos de tener campesinos a tener trabajadores, es decir, el proletariado. ¿Por qué cambiamos de campesinos a trabajadores? El campesino como tal, lo único a lo que se dedica es a trabajar su tierra y con sus propias manos, ¿no? El proletariado, es decir, el trabajador, una vez que llega la máquina de vapor y que se empieza a generar
se cambia el trabajo manual por el industrial, es decir, por el que está en producción, en masa de producción grande. Entonces ya tenemos o necesitamos de gente que lleve ese trabajo, es decir, ese trabajo en masa esté asistido de las máquinas por los seres humanos, y por eso es que surge el proletariado. ¿Sale? En esta época reducen las epidemias, que ahí viene una pregunta que sirve para tarea igual y que la anotan dentro de sus apuntes, es ¿quién inventa la vacuna en contra de la viruela? ¿Cuál es el nombre de la persona que inventa la vacuna en contra de la viruela? Y que bueno, en esta época de la revolución industrial y aunado a la ilustración es que se empiezan a reducir las epidemias, obviamente por el desarrollo científico que empieza a existir, ¿no? Crece la población, al existir mayor riqueza, pues obviamente empieza a crecer más la población, se empiezan a desarrollar más centros urbanos, aumenta lo que es la sociedad, el número de integrantes de la sociedad, y por ende al producir más el salario como tal de las personas aumenta, y al aumentarse les alcanza para satisfacer más sus necesidades, ¿sale? En la revolución industrial la burguesía desplaza a la aristocracia que son aquellos cercanos a lo que es la monarquía, se ven desplazados por esta nueva clase social denominada burguesía, que les digo, no es más que los empresarios, es decir, la gente que genera la riqueza a través de sus empresas, a través de sus negocios, a través de sus servicios, ¿sale? Y bueno, la parte importante de la revolución industrial es el motor de vapor. El motor de vapor, igual bueno, les iba a decir que me explicaran cómo es que funciona, pero pues a grandes rasgos es un motor muy simple, que es en dos tiempos, a donde mediante un mineral el motor genera su propia fuerza, y con esa propia fuerza es que se puede implementar el motor para diferentes usos, o darle diferentes usos. Entonces, bueno, ya el motor, como estamos en clase de ingeniería, no es necesario que busquen cómo funcionaba. Obviamente, cuando aumenta la producción, ¿qué sucede? O sea, estamos produciendo más textiles, obviamente el producirlos nos va a bajar costos, y además de que nos va a bajar costo, va a tener una mejor calidad ese producto. ¿Por qué? Porque estamos implementando máquinas que generan en masa y que lo pueden hacer de mejor manera que si se hiciere de forma manual. Ahora bien, este motor de vapor se implementa en lo que es el locomotor. Ahora bien, el locomotor es como si fuese el ferrocarril, pero en este caso funciona con ciertos minerales como tal. La pregunta de tarea, que igual la tienen que contestar ahí en su libreta, es ¿cuál fue el primer locomotor? Es decir, ¿en dónde fue realizado el primer locomotor y qué ruta recorría? Es decir, de dónde a dónde se trasladaba, así como a cuántos kilómetros por hora se desplazaba y en cuánto tiempo llegaba de una ciudad a otra ciudad. ¿Sale? El mismo motor de vapor se implementa en barcos, siendo Inglaterra un país que tenía una flota bastante grande de barcos, que los utilizaba para extraer sus materias primas de otras partes, como en este caso es India. Cuando se implementa ese motor de vapor en los barcos, obviamente se ve mucho más beneficiado lo que es Inglaterra. De tal manera que podemos hablar que Inglaterra es la primer potencia económica que surge a raíz de la revolución industrial. ¿Sale? Aprovechan el mismo motor de vapor para generar gas con ese motor. ¿Para qué sirve el gas como una fuente energética? Bueno, en el caso de los ingleses utilizaron el gas que se producía, o que el motor que se iba a producir, para que se pudiese realizar alumbrado público. Una vez que estaba el alumbrado público, ¿qué creen? Que los índices de delincuencia bajaron a un 50%, es decir, al tener calles más visibles, al haber alumbrado público, el índice delictivo bajó en lo que es Inglaterra como tal. Y pues vaya, finalmente, y lo más importante es que Inglaterra pasa del campo a la industria, es decir, pasan de recolectar algodón a convertirse en una nación
que se dedica a la producción en masa de diferentes productos. ¿Sale? Entonces, bueno, eso en cuanto hace a la revolución industrial. Finalmente, como una actividad extra que tienen que realizar ustedes es en un video de 2 minutos cuando mucho y de mínimo 1 minuto, tienen que explicarme en qué consiste la segunda revolución industrial, de cuándo a cuándo surge y cuáles son los puntos importantes de esa revolución industrial. ¿Sale? Pues bueno, con eso acabamos los 2 temas de esta semana, junto con las actividades que tienen. Se cumple con el tiempo establecido para la semana de actividades. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Cualquier duda me la hacen saber. Muchos tienen mi WhatsApp, creo, no lo sé. Si no, de todos modos, la jefa de grupo, quienes tienen, pueden hacerlo circular para que me hagan llegar sus preguntas, sus dudas. Y de todos modos, si no, lo pueden hacer a través de la plataforma de Classroom. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Espero que estén muy bien, que le hayan pasado excelentes sus vacaciones y nos seguimos viendo por aquí. Cuídense mucho y bye.